Hoy el Espíritu Santo me ha mandado a decirte cuál es esa cosa que Dios exige que esté en tu hogar antes de que sea demasiado tarde. Escúchame bien, porque esto no es teoría, esto no es religiosidad vacía, esto es vida o muerte espiritual para tu casa, para tu familia, para todo lo que amas. Y cuando termines de escuchar esta palabra, vas a entender por qué hay hogares donde reina la paz y otros donde reina el caos, por qué hay matrimonios que son bendecidos y otros que son maldecidos, por qué hay hijos que caminan en rectitud y otros que se pierden en el mundo. Todo tiene una razón y esa razón está en lo que voy a revelarte ahora mismo. Abre tu corazón, porque el Señor está a punto de hablarte con claridad meridiana, con esa voz que corta como espada de doble filo, pero que también sana, restaura y transforma. Y si tú tienes un hogar, si tú tienes una familia, si tú tienes responsabilidad sobre alguien más, entonces esta palabra es para ti. No la dejes pasar, no la tomes a la ligera, porque el tiempo se acaba y Dios está demandando una decisión. ¿Sabes cuál es el problema de muchos hogares hoy? Que están llenos de cosas pero vacíos de Dios. Tienen electrodomésticos, tienen muebles finos, tienen televisores gigantes, tienen todo lo que el mundo puede ofrecer, pero no tienen lo único que puede sostenerlos cuando vengan las tormentas. Y las tormentas vienen, hermano, las tormentas vienen. No es cuestión de si vendrán, sino de cuándo vendrán. Y cuando lleguen esas pruebas, esas crisis, esas batallas espirituales que sacuden los cimientos de tu familia, ¿qué va a sostener tu casa? ¿El dinero? ¿La posición social? ¿La buena suerte? No, hijo mío, nada de eso te va a sostener. El Señor me llevó al libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, y allí está escrito con letras de fuego: pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Escuchaste eso? Yo y mi casa. No solamente yo, no solamente cuando me provoca, no solamente los domingos en la iglesia. No, yo y mi casa, toda mi casa, mi familia completa, serviremos al Señor. Esa es la declaración que Dios está esperando de ti hoy. Porque mira, hermano, hay una realidad espiritual que muchos ignoran. Cuando tú te casaste, cuando tú formaste esa familia, cuando nacieron esos hijos, Dios te dio una responsabilidad sagrada, no solamente de proveer pan, no solamente de poner un techo, no solamente de dar educación, te dio la responsabilidad de ser sacerdote en tu hogar, de ser el líder espiritual, de ser el que cubre, el que protege, el que guía hacia Dios. Y esa responsabilidad no la puedes delegar, no la puedes ignorar, no la puedes posponer. Escúchame bien esto que voy a decirte, porque es revelación pura del Espíritu Santo. Un hogar sin Dios es un hogar sin cobertura espiritual. Y un hogar sin cobertura espiritual es un hogar expuesto a todo principado, a toda potestad, a toda fuerza de las tinieblas que quiera entrar. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que el enemigo hace fiesta en esa casa. Entra la discordia, entra la enfermedad, entra la pobreza, entra la rebeldía, entra el divorcio, entra la destrucción. Y después la gente se pregunta, ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué mi matrimonio se acabó? ¿Por qué mis hijos se descarriaron? Y la respuesta es clara: porque le faltó lo que Dios mandó que tuviera. ¿Y qué es lo que Dios mandó? La presencia de Dios en tu hogar. No una presencia decorativa, no una imagen religiosa colgada en la pared, no un cuadro bonito de Jesús en la sala. No, hijo mío, la presencia viva, activa, poderosa del Dios Todopoderoso manifestándose cada día en tu casa. Y esa presencia no viene porque sí, no llega porque tú quieres. Esa presencia viene cuando tú la buscas, cuando tú la invitas, cuando tú estableces tu hogar como casa de oración, como altar del Señor, como territorio consagrado al Altísimo. Déjame llevarte a Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Viste eso? La palabra de Dios no es para la iglesia solamente, es para tu casa, para tu habitación, para tu comedor, para cada rincón de tu hogar. Dios está diciendo: quiero que mi palabra esté en tu boca cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando comes, cuando trabajas, cuando descansas. Porque un hogar donde no se habla de Dios, donde no se ora, donde no se lee la Biblia, donde no se alaba al Señor, es un hogar vacío espiritualmente, por más lleno que esté de cosas materiales. Y aquí viene algo tremendo que el Espíritu Santo me está revelando ahora mismo. Muchos creyentes van a la iglesia, levantan sus manos, lloran, adoran, profetizan, hablan en lenguas, hacen grandes demostraciones de fe en el templo, pero cuando llegan a su casa, guardan a Dios en el bolsillo. No oran con su esposa, no leen la Biblia con sus hijos, no bendicen sus alimentos, no consagran su hogar, no establecen un altar familiar. Y entonces el diablo tiene una entrada libre. Porque el enemigo no respeta la religiosidad, el enemigo respeta la autoridad espiritual que tú ejerces en tu casa cuando estableces el señorío de Cristo sobre ella. Voy a decirte algo que va a sacudir tu conciencia. Si en tu casa no se ora, el diablo está orando por tu destrucción. Si en tu casa no se lee la Biblia, el mundo está escribiendo la historia de tu familia. Si en tu casa no se alaba a Dios, el infierno está celebrando tu caída. Porque la guerra espiritual no se pelea solamente en la iglesia, hermano. Se pelea en tu hogar, en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en las decisiones que tomas cada día. Y si tú no estableces el reino de Dios en tu casa, otro reino va a establecerse. Y ese otro reino no viene de arriba, viene de abajo. Ahora bien, ¿cómo se establece la presencia de Dios en un hogar? No es complicado, pero requiere decisión, disciplina y compromiso. Escúchame bien estos pasos, porque son claves que abren las puertas del cielo sobre tu familia. Primero, tú tienes que tomar la decisión como Josué. Tienes que declarar en voz alta, con autoridad, con convicción: yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si tu esposa está fría espiritualmente, no importa si tus hijos están rebeldes, no importa si parece que nadie más quiere buscar a Dios, tú eres el sacerdote de tu hogar y tú tomas la decisión, y cuando tú la tomas con fe, Dios empieza a mover el corazón de los demás. Porque la autoridad espiritual que Dios te dio como cabeza de familia tiene poder. Tiene poder para atar, tiene poder para desatar, tiene poder para bendecir, tiene poder para proteger. Y déjame detenerme aquí un momento, porque hay algo que tienes que entender sobre esta autoridad espiritual. No es una autoridad que te hace dictador, no es una autoridad para maltratar o para imponer tu voluntad por la fuerza, no. Es una autoridad de servicio, de amor, de sacrificio. Es la misma autoridad que Cristo ejerció cuando lavó los pies de sus discípulos. Es la autoridad del que se entrega, del que da la vida por los suyos, del que busca primero el bienestar espiritual de su familia antes que su propia comodidad. ¿Y sabes qué pasa cuando tú ejerces esa autoridad con humildad y con amor? Que tu familia te respeta, que tus hijos te obedecen no por miedo sino por amor, que tu esposa te sigue no porque esté obligada sino porque ve en ti la imagen de Cristo. Y eso, hermano, eso es lo que transforma un hogar. No los gritos, no la violencia, no la imposición, sino el ejemplo vivo de un hombre o una mujer que busca a Dios con todo el corazón y que guía a su familia por ese mismo camino. Segundo, establece un altar familiar. Un altar no es un mueble, no es una decoración. Un altar es un lugar y un momento dedicado exclusivamente a buscar a Dios en familia.
Puede ser en la mañana antes de salir, puede ser en la noche antes de dormir, puede ser a la hora que tú determines, pero tiene que ser todos los días, sin excepción. Y en ese momento se reúne toda la familia y oran juntos, leen la palabra juntos, se bendicen unos a otros. Y no tiene que ser largo, hermano. Puede ser 15 minutos, puede ser media hora. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de la consagración. Y aquí quiero darte un consejo práctico, porque sé que muchos dicen, es que mis hijos son muy pequeños, no van a entender. O es que mis hijos son adolescentes, no quieren participar. Escúchame, no importa la edad, no importa si parecen desinteresados, tú persevera. Porque lo que tú estás sembrando en el corazón de tus hijos ahora va a dar fruto mañana. Aunque ellos no lo demuestren, aunque parezcan aburridos, aunque pongan cara de fastidio, la palabra de Dios está penetrando en sus corazones. Y va a llegar el día en que ellos van a recordar esos momentos de oración familiar, y eso va a ser el ancla que los mantenga firmes cuando vengan las tentaciones del mundo. Yo he visto casos de hijos que se fueron por mal camino, que se metieron en las drogas, en la delincuencia, en el pecado, pero años después regresan a los pies de Cristo, y cuando les preguntan qué pasó, ellos dicen, me acordé de las oraciones de mi papá, me acordé de cuando leíamos la Biblia en familia, me acordé de esa palabra que mi mamá me enseñó cuando yo era niño. ¿Ves? La semilla que tú plantas hoy en el corazón de tus hijos no se pierde. Puede tardar en germinar, pero germina. Isaías 55, versículo 11 dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tercero, consagra tu casa físicamente. Camina por cada habitación con aceite de unción, declarando la palabra de Dios, echando fuera todo espíritu inmundo, toda maldición, toda obra de las tinieblas. Declara que tu hogar es territorio santo, que allí no hay lugar para el pecado, para la brujería, para la idolatría, para nada que no sea del Señor. Y cuando hagas eso con fe, vas a sentir cómo la atmósfera espiritual de tu casa cambia. Porque las tinieblas no resisten la luz, y cuando tú traes la presencia de Dios, todo lo oscuro tiene que huir. Y no me digas que eso es fanatismo, no me digas que eso es exageración, porque te voy a contar algo que he visto con mis propios ojos. He entrado a casas donde la opresión espiritual se siente apenas cruzas la puerta. Casas donde hay peleas constantes, donde hay enfermedades que no se explican, donde hay pesadillas, donde hay manifestaciones demoníacas. Y cuando oramos, cuando ungimos esa casa, cuando declaramos la palabra con autoridad, todo cambia. La paz llega, las peleas cesan, las enfermedades se van, el sueño regresa. ¿Por qué? Porque hay un mundo espiritual que es más real que el mundo físico, y ese mundo espiritual responde a la autoridad de la palabra de Dios. Cuarto, quita de tu casa todo objeto de maldición. Y aquí muchos se molestan, pero yo tengo que decir la verdad aunque duela. Si en tu casa hay imágenes de santos que no son del Señor, si hay objetos de brujería, de santería, de nueva era, si hay cosas consagradas a otros dioses, aunque sean recuerdos o herencias familiares, tienes que sacarlas. Porque esas cosas son puertas legales para que el enemigo entre. Deuteronomio 7, versículo 26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Anatema significa maldición. Hay gente viviendo bajo maldición simplemente porque tienen en su sala, en su cuarto, en su cocina, objetos que están consagrados a demonios. Y sé que esto es controversial, sé que muchos van a decir, pero es que mi abuela me dio esa imagen, pero es que eso es parte de mi tradición familiar. Hermano, escúchame, tienes que decidir qué es más importante para ti, si la tradición humana o la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 15, versículo 6, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. No puedes servir a dos señores.
No puedes tener un altar a Dios en tu casa y al mismo tiempo tener imágenes que representan otros dioses, otros espíritus, otras potestades. Tienes que decidirte. Y cuando tomes la decisión de quitar esos objetos, hazlo con determinación. No los guardes en un closet, no se los regales a nadie, porque estarías pasando la maldición a otra persona. Destrúyelos, quémalos, sácalos completamente de tu vida. Y mientras lo haces, declara en voz alta: yo y mi casa serviremos al Señor. No hay lugar en este hogar para ningún otro Dios, para ningún otro espíritu, solo Cristo reina aquí. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo te da paz, te da libertad, te da la confirmación de que hiciste lo correcto. Quinto, enseña a tus hijos el camino de Dios. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La educación espiritual de tus hijos no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del cura, no es responsabilidad de la catequesis, es tu responsabilidad. Tú tienes que enseñarles a orar, a leer la Biblia, a conocer a Jesús, a vivir en santidad, y eso no se hace con sermones largos y aburridos. Se hace con ejemplo, con paciencia, con amor, mostrándoles cada día cómo se vive una vida rendida a Dios. Tus hijos están aprendiendo más de lo que tú haces que de lo que tú dices. Si tú le dices a tu hijo que hay que orar, pero él nunca te ve orando, ¿qué va a aprender? Si tú le dices a tu hija que hay que leer la Biblia, pero ella nunca te ve con la Biblia en las manos, ¿qué va a aprender? Si tú le hablas de honestidad, pero ellos te ven mintiendo, te ven robando, te ven engañando, ¿qué valores estás transmitiendo? Los hijos son esponjas, hermano. Absorben todo lo que ven en casa. Y si lo que ven es incoherencia, si lo que ven es hipocresía, van a rechazar la fe. Pero si lo que ven es autenticidad, si lo que ven es un papá o una mamá que genuinamente ama a Dios y lo demuestra con su vida, eso va a marcarlos para siempre. Sexto, protege tu matrimonio como oro puro, porque el enemigo sabe que si destruye el matrimonio, destruye la familia. Oren juntos como pareja, busquen a Dios juntos, perdónense, ámense, respétense, y que en su matrimonio reine Cristo, no el orgullo, no el egoísmo, no la carnalidad. Efesios 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y las esposas, sometan su matrimonio al Señor, respeten a su esposo, sean ayuda idónea, sean luz en su hogar. Y quiero detenerme aquí para hablar directamente a los matrimonios que están en crisis. Sé que muchos que están escuchando esta palabra tienen el matrimonio al borde del colapso. Hay infidelidad, hay falta de amor, hay palabras hirientes, hay heridas profundas que parecen imposibles de sanar. Y ya están pensando en el divorcio, ya están pensando en separarse, ya están pensando en tirar la toalla. Pero antes de que tomes esa decisión, quiero que escuches esto. Dios puede restaurar tu matrimonio. No importa qué tan destruido esté, no importa qué tan imposible parezca, Dios se especializa en casos imposibles. Pero para que haya restauración, tiene que haber arrepentimiento genuino, tiene que haber perdón verdadero, tiene que haber disposición de ambas partes para cambiar, para buscar ayuda, para someterse a la voluntad de Dios. Y tiene que haber oración, mucha oración, porque el matrimonio no es solo un contrato humano, es un pacto espiritual. Y cuando ese pacto está bajo ataque, solo la intervención divina lo puede salvar. Yo he visto matrimonios que estaban muertos, completamente muertos, y Dios los resucitó. He visto parejas que no se soportaban, que dormían en cuartos separados, que ya tenían los papeles del divorcio listos y hoy están más enamorados que cuando se casaron. ¿Cómo? Porque decidieron poner a Dios en el centro de su matrimonio, porque decidieron perdonar, decidieron cambiar,
decidieron luchar por lo que Dios había unido. Y si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Pero tienes que creer, tienes que tener fe, tienes que estar dispuesto a hacer tu parte. Séptimo, vivan en santidad, porque no puedes pedirle a Dios que bendiga tu hogar si en tu hogar se vive en pecado. Si hay fornicación, si hay pornografía, si hay mentira, si hay robo, si hay chisme, si hay odio, estás tú mismo abriendo las puertas para que el juicio de Dios caiga sobre tu casa. Primera de Pedro 1, versículo 16 dice: sed santos porque yo soy santo. La santidad no es una opción, es un mandamiento. Y un hogar santo es un hogar protegido, bendecido, próspero en todas las áreas. Y cuando hablo de santidad, no estoy hablando de perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto, todos fallamos, todos pecamos. Pero una cosa es caer en pecado y levantarse, arrepentirse, buscar el perdón de Dios, y otra cosa muy diferente es vivir en pecado, practicar el pecado, justificar el pecado. Eso es lo que trae maldición. Primera de Juan 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ves la diferencia? No dice que el que es nacido de Dios nunca peca. Dice que no practica el pecado, que no vive en el pecado, que no hace del pecado su estilo de vida. Porque cuando tú verdaderamente has nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo vive en ti, hay algo dentro de ti que te incomoda cuando pecas. Hay una voz que te reprende. Hay una convicción que no te deja en paz hasta que te arrepientes. Y esa es la señal de que eres hijo de Dios. Ahora déjame decirte qué pasa cuando tú estableces estas cosas en tu hogar. Primero, la paz de Dios llena tu casa. Ya no hay pleitos constantes, ya no hay gritos, ya no hay violencia, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay paz. Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo es temporal, superficial, condicionada, pero la paz de Dios es permanente, profunda, incondicional, y esa paz puede reinar en tu hogar cuando Cristo es el Señor de tu casa. Segundo, la protección divina cubre a tu familia. Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún mal puede tocar a los que están bajo la sombra de Dios. Los versículos 10 y 11 continúan: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Escuchaste eso? Dios asigna ángeles para que protejan tu casa cuando tu casa está consagrada a Él. Y no es fantasía, hermano. Yo he escuchado testimonios de familias que han sido protegidas de manera sobrenatural. Accidentes que debieron ser fatales y nadie salió herido. Asaltos que iban a ocurrir en sus casas. Y en el último momento los ladrones huyeron sin explicación. Enfermedades graves que sanaron de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque había cobertura espiritual, porque había oración, porque había consagración. Y cuando tú consagras tu hogar a Dios, Él pone un cerco de protección alrededor que ni el infierno puede traspasar. Tercero, la provisión sobrenatural llega a tu hogar. Cuando Dios es el Señor de tu casa, Él se encarga de suplir todas tus necesidades. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He visto familias
que estaban en la quiebra total, que no tenían ni para el pan del día, y cuando pusieron a Dios primero en su hogar, cuando empezaron a diezmar, cuando empezaron a ofrendar, cuando empezaron a confiar en que Dios proveería, las puertas del cielo se abrieron. Llegaron trabajos de donde menos lo esperaban, llegaron oportunidades que nunca imaginaron, llegó multiplicación donde había escasez, no porque ellos fueran especiales, sino porque Dios es fiel. Y cuando tú honras a Dios con lo primero de tu casa, con lo mejor de tu tiempo, con lo mejor de tus recursos, Él te honra con abundancia. Cuarto, tus hijos crecen en el temor de Dios. No se van tras el mundo, no se pierden en las drogas, no caen en la inmoralidad, porque desde pequeños fueron sembrados en tierra fértil, en un hogar donde Cristo es el centro. Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tus hijos son herencia de Dios, no son tuyos, son de Él. Y Él te los confió para que los guíes en sus caminos, para que los enseñes su palabra, para que los formes en su amor. Y cuando tú cumples con esa responsabilidad, cuando tú inviertes tiempo espiritual en tus hijos, los resultados se ven. Yo conozco familias donde todos los hijos sirven al Señor, donde todos están en el ministerio, donde todos viven vidas santas. Y cuando les preguntas cuál es el secreto, te dicen: mis padres nos enseñaron a amar a Dios, nos enseñaron a orar, nos enseñaron la palabra. Esa es la herencia más valiosa que tú puedes dejarles a tus hijos. No dinero, no propiedades, no títulos universitarios, sino el temor de Dios, el conocimiento de su palabra, la relación personal con Jesucristo. Quinto, tu matrimonio se fortalece, porque cuando Dios es el cordón de 3 dobleces en tu relación, nada los puede separar. Eclesiastés 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, tú, tu cónyuge y Dios. Esa es la fórmula infalible para un matrimonio sólido, porque cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay tentaciones, no están solos. Dios está en medio, sosteniendo, guiando, sanando, restaurando. Y sexto, tu hogar se convierte en un faro de luz en medio de las tinieblas. La gente va a ver la diferencia, va a ver cómo Dios te bendice, cómo tu familia prospera, cómo hay gozo, cómo hay unidad, y van a querer lo mismo. Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu hogar puede ser testimonio viviente del poder de Dios. Puede ser instrumento de evangelización, puede ser bendición para otros que están perdidos, que están desesperados, que necesitan ver que sí es posible tener una familia que funciona, un matrimonio que prospera, hijos que honran a sus padres. Pero escúchame bien esto que voy a decirte ahora y que te quede bien claro. Esto no es automático, esto no es magia. Esto no es un ritual que haces una vez y ya está. Esto es un estilo de vida. Esto es una decisión que tienes que renovar cada día. Porque el enemigo no descansa, hermano. El enemigo está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si tú bajas la guardia, si tú te descuidas, si tú dejas de orar, si tú dejas de leer la palabra, si tú permites que el pecado entre otra vez, ese mismo hogar que Dios había bendecido puede volver a caer en maldición. Hay una historia en el Evangelio que me parte el corazón cada vez que la leo. Está en Mateo 12, versículos 43 al 45. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero.
¿Entiendes lo que esto significa? Que no basta con limpiar tu casa, con echar fuera los demonios una vez. Tienes que llenarla con la presencia de Dios. Porque una casa vacía, espiritualmente, es una invitación para que el enemigo regrese con más fuerza. Por eso yo te digo, no dejes tu hogar vacío. Llénalo de oración, llénalo de alabanza, llénalo de la palabra, llénalo de la presencia del Espíritu Santo. Que cuando el diablo quiera regresar, encuentre la puerta cerrada y sellada con la sangre de Cristo. Y ahora quiero hablarte de algo que muchos pastores no se atreven a decir, pero que el Espíritu Santo me manda a declarar hoy. Hay hogares que están siendo destruidos no por causas naturales, sino por ataques espirituales directos. Hay brujos trabajando contra matrimonios, hay hechiceros enviando maldiciones contra familias, hay gente con envidia y odio haciendo trabajos de magia negra para que tu hogar se derrumbe. Y no es paranoia, hermano, no es fanatismo, es realidad espiritual. La Biblia nos habla claro sobre esto. Efesios 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla es espiritual, no natural. Y muchas veces los problemas que tú estás viendo en tu hogar, esas peleas inexplicables, esas enfermedades raras, esos problemas económicos que no tienen sentido, esos hijos que de repente cambian completamente, todo eso puede tener raíz espiritual. Pero escucha esto, ninguna maldición, ninguna brujería, ningún hechizo, ningún trabajo espiritual puede tocar un hogar que está consagrado a Dios. Proverbios 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pero cuando tu casa es casa de oración, cuando tu familia está cubierta por la sangre de Jesús, cuando tú ejerces la autoridad espiritual que Dios te dio, esas flechas caen al suelo sin hacerte daño. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Números 23, versículo 23 lo dice claramente: porque no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Cuando tú estás en pacto con Dios, cuando tu hogar está bajo su cobertura, no hay poder en el infierno que te pueda tocar. Pueden mandar brujos, pueden hacer trabajos, pueden invocar demonios, pero todo rebota porque hay un muro de fuego alrededor de tu familia y ese muro se llama la presencia del Dios Todopoderoso. Hermano, hermana, hoy Dios te está dando una oportunidad para cambiar la historia de tu familia, para romper maldiciones generacionales, para establecer un legado de fe que pase de generación en generación. Pero tienes que tomar la decisión, tienes que levantarte como Josué y declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. No mañana, no la próxima semana, no cuando tengas más tiempo, hoy, ahora mismo. Porque el tiempo se acaba, hijo mío, el tiempo se acaba. Estamos en los últimos días y el enemigo está trabajando con más furia que nunca para destruir familias. El divorcio está al orden del día. Los hijos están rebeldes, la inmoralidad ha entrado hasta en los hogares cristianos, y todo porque la gente ha descuidado lo que Dios mandó: establecer su presencia en el hogar. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que consagraste tu casa al Señor? Si la respuesta es hace mucho tiempo o nunca, entonces, hermano, tu hogar está en peligro. Y no lo digo para asustarte, lo digo para despertarte. Porque el que ama, advierte, y yo te amo en Cristo. Y por eso te digo la verdad, aunque duela, pero hay esperanza. Siempre hay esperanza con Dios.
porque Él es el Dios de las restauraciones, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que levanta lo caído y sana lo quebrantado. Si tu matrimonio está en crisis, si tus hijos están perdidos, si tu hogar es un campo de batalla, Dios puede restaurarlo todo, pero tienes que hacer tu parte. Tienes que tomar la decisión, tienes que establecer el altar, tienes que buscar su presencia con hambre, con sed, con desesperación santa. Y cuando lo hagas, vas a ver milagros, vas a ver cómo tu esposa empieza a cambiar, cómo tus hijos empiezan a buscar a Dios, cómo la paz regresa a tu casa, cómo la abundancia toca tu puerta, no porque tú seas perfecto, sino porque Dios es fiel. Y cuando Él ve un corazón dispuesto, cuando Él ve una familia que genuinamente quiere servirle, Él mueve cielo y tierra para bendecirlos. Mira, yo quiero contarte algo personal. Yo he visto esto en mi propia vida, en mi propio ministerio. He visto familias completamente destruidas que vinieron a buscar ayuda y cuando aplicaron estos principios, cuando establecieron el altar familiar, cuando consagraron su hogar, cuando echaron fuera los objetos de maldición, todo cambió. Vi matrimonios que se iban a divorciar y hoy están celebrando aniversarios. Vi hijos que estaban en las drogas y hoy están predicando el evangelio. Vi hogares que estaban en bancarrota y hoy están prosperando. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Y Él promete bendecir a los que le sirven de todo corazón. Pero también he visto lo contrario. He visto familias que escucharon la palabra, que se emocionaron, que lloraron, pero que no hicieron nada. Y 6 meses después están peor que antes, porque escuchar la palabra no es suficiente. Santiago 1, versículo 22 dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tienes que actuar, tienes que aplicar, tienes que obedecer. Quiero que cierres tus ojos ahora mismo. Donde quiera que estés escuchando esta palabra, quiero que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Porque vamos a hacer un pacto con Dios hoy, un pacto de que tu hogar será casa del Señor, de que tu familia será generación santa, de que tú ejercerás la autoridad espiritual que Dios te dio como sacerdote de tu hogar. Padre celestial, Dios todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes, venimos ante tu presencia en este momento con un corazón sincero, con un espíritu humillado, reconociendo que sin ti nada somos, que sin tu presencia nuestros hogares están vacíos, que sin tu cobertura estamos expuestos a todo ataque del enemigo. Señor, hoy tomamos la decisión como Josué de declarar que nosotros y nuestras casas te serviremos, no por tradición, no por religiosidad, sino porque te amamos, porque te reconocemos como el único Dios verdadero, porque sabemos que solo en ti hay vida, paz, salvación y esperanza. Padre, perdónanos por haber descuidado el altar familiar, por haber permitido que el mundo entrara a nuestros hogares, por haber dejado que el pecado hiciera nido en nuestras casas. Perdónanos por no haber orado con nuestras familias, por no haber enseñado tu palabra a nuestros hijos, por no haber establecido tu señorío sobre nuestros matrimonios. Hoy nos arrepentimos de corazón y te pedimos que nos des una nueva oportunidad. Señor, consagramos nuestros hogares a ti. Cada habitación, cada rincón, cada espacio de nuestras casas te lo entregamos. Que tu presencia llene nuestros hogares, que tu paz reine en nuestras familias, que tu protección cubra a nuestros hijos, que tu provisión supla todas nuestras necesidades. Echamos fuera, en el nombre de Jesús, todo espíritu de división, de enfermedad, de pobreza, de rebeldía, de inmoralidad. Rompemos toda maldición generacional, toda atadura diabólica, todo trabajo de brujería que haya sido lanzado contra nuestras familias. Por la sangre de Cristo, sellamos nuestros hogares y los declaramos territorio santo del Altísimo.
Padre, danos la gracia de ser fieles en el altar familiar, de buscar tu rostro cada día con nuestras familias, de enseñar tu palabra a nuestros hijos, de vivir en santidad. Danos sabiduría para ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres. Restaura nuestros matrimonios, transforma a nuestros hijos, sana todo lo que está roto en nuestras familias, y que nuestros hogares sean luz en medio de las tinieblas, testimonio vivo de tu poder y tu gloria. Señor Jesús, tú que dijiste, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edifica nuestros hogares sobre la roca firme de tu palabra. Que ninguna tormenta nos derribe, que ningún viento nos sacuda, que ninguna prueba nos destruya, porque nuestra casa está fundada sobre ti, y tú eres roca eterna, fundamento inquebrantable, fortaleza inexpugnable. Espíritu Santo, llena nuestros hogares con tu presencia gloriosa. Que cada mañana al despertar sintamos tu dulce compañía. Que cada noche al dormir descansemos bajo tu sombra protectora. Que en cada comida reconozcamos tu provisión fiel. Que en cada conversación familiar se manifieste tu sabiduría. Que en cada momento de dificultad seamos fortalecidos por tu poder. Habita en nuestras casas, mora en nuestros corazones, gobierna nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Abre tus ojos. Si hiciste esa oración de corazón, algo acaba de cambiar en el mundo espiritual. Dios escuchó tu clamor y Él va a honrar tu decisión. Pero ahora tienes que actuar. No dejes esta palabra en el olvido. Hoy mismo, cuando llegues a tu casa, reúne a tu familia. Diles que a partir de hoy las cosas van a ser diferentes, que a partir de hoy Dios será el centro de ese hogar. Establece el horario para el altar familiar. Consagra tu casa con aceite. Quita todo objeto de maldición y empieza a vivir como lo que eres, sacerdote de tu hogar, guía espiritual de tu familia, representante de Cristo en tu casa. Y vas a ver cómo Dios empieza a moverse. Vas a ver cómo la presencia del Señor transforma tu hogar, cómo la paz llega, cómo la bendición se derrama, cómo tu familia florece. Porque esa es la promesa de Dios para los que le sirven con fidelidad. Bendición sobre bendición, victoria sobre victoria, gloria sobre gloria. No es demasiado tarde, hijo mío, todavía hay tiempo. Pero no lo pospongas más, porque el enemigo no descansa y cada día que pasa